Clase, saben que el día 26 de este presente mes será el 165º aniversario de la fundación del pueblo. Entonces, ¿alguien podría decirme quién fundó el pueblo? Yo, acá papá, yo. Uriel, ¿cuántas veces te lo voy a repetir? En esta clase no soy tu papá, soy el profesor Tugo. Bueno, vamos, decí lo que sepa. En 1841, un grupo de caudillos federales realizó un rito satánico e hizo un pacto con el mismísimo diablo. Esto para poder tener soberanía y poder sobre... No. Estás diciendo todo mal, Pelusa. Digo, Uriel. Eso es un mito. Vos te crees las cosas que te contó tu abuela. Además, ellos no fundaron el pueblo. Eran usurpadores. Los que fundaron el pueblo fueron la cofradía de 1835, que eran... adelante. Vienen a retirar a Aurelio Bustamante. ¿Eh? ¡Ay! ¿Por qué no se portan más altas? ¡Hola, Aurelio! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, figurita! Creí que ya no te tenía que aguantar más, Brian Palmieri. Y yo creí que tu cabeza iba a ser más deforme. Dale, Aurelio, levanta tus cosas. Nos vamos al río ahora. Que a la tarde va a haber un sol que raja la tierra. Ahí voy. Es impresionante que siendo semejante boludo siga siendo como antes. Sos un impresentable igual que siempre. Y vos sos un llorón igual que siempre. La hija de literatura todavía vive. Fácil 900 años tiene. No sabía que ahora la FIP hacía valer los derechos de los cadáveres. No seas irrespetuoso, che, es una pobre señora. No sé si sea pobre. Anda a saber cuánto gana una momia. Lo único que sé es que es flor de hija de puta. Qué mundano. Para terminar con las noticias de la mañana, se acaban de reportar las desapariciones de 3 masculinos de nuestra localidad en las cercanías del matadero. Los 3 hombres, Sergio Keller, de 35 años, Hernán Núñez, de 62, e Isaías Juárez Ceballos, el mayor de ellos, de 64. Todos ellos son trabajadores rasos de Estancia Salamanca. En este caso tenemos permiso de decir que es la señorita intendente Bianca Schopenhauer quien reporta la desaparición de sus 3 empleados, pues ninguno volvió a sus casas. La señorita intendente está dispuesta a recompensar a quien consiga localizarlo. De momento solo nos queda rezar por la aparición de estos 3 azulinenses. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¡Qué quebrado que está el país! Anoche desaparecieron unos tipos cerca del matadero. Y los milicos andan por todas partes. Bueno, supongo que están haciendo bien su trabajo, para algo les pagan. Sí, divino todo, pero... ¿nomás laburan 2 milicos en este pueblucho o qué onda? Deben de estar enterrando gente por la noche. Voy a tratar de terminar rápido. ¿Son los mismos patrulleros? ¿Y están interrogando al mismo tipo? Esto es inaudito. Y bueno, nada. Me escondí dentro del baño del ayer para que no me interrogaran. Porque me acuerdo de cuando lo metieron en cana a mi hermano, el interrogatorio fue un embole. Pero bueno, por eso vine temprano. Porque más tarde, cuando más gente se levanta, se van a poner peor. Así que vamos a hacer la gran cachafá para que no nos encuentren. No pasamos por el Boulevard Pachuli, cortamos por el camino de tierra. Nos vamos a ir entre unos matorrales ahí, a un costado del río, a los que hemos seguido con tu hermana. Tomar mate en la intemperie. A eso íbamos. Llegamos, cachorro. Bajá. Che, yo ahora me voy a cambiar el uniforme. Sí, no hay problema. Anda a un costado a cambiarte. Y ponete este gorro que hay sol. Creo que era de tu hermana. Cuando la veas devolvéselo. De paso ponete protector solar y un chaleco salvavidas por las dudas. Bueno, dale.
Hacía tiempo que no pasaba por acá. Y la verdad que las aguas de este río no serán las más limpias, pero sí son de las más populares en la región para la pesca de surubí. ¿Quién te dice? Capaz hoy se saca algo, Aurelio. Ajá. Mirá que tenía mi duda de si venir acá o no, pero ahora ya ni dudo de que este tipo se está ganando mi confianza para poder voltearse en mi hermana. Donde haga un solo comentario más de ella, uno solo, me voy por donde vine. ¿O quién se cree que es para venir y levantarse a mi hermana? Si no comes te vas a poner débil, aceptámela. No pasó ni media hora y ya es la quinta vez que me está ofreciendo una galletita. Yo ya te dije que no quiero. Bueno, me lo voy a comer yo, pero no me digas que no te avisé. Contame, Aurelio, ¿qué haces cuando no estás en la escuela? Me quedo en lo del gallego. Ah, sí, es español de la roticería. Sí, es mi padrino de bautismo. Ah, mirá, no sabía. Y aparte de eso, ¿haces algo más? Y bueno, los domingos voy a misa. Durante el resto de la semana dedico media hora diaria a rezar el rosario. Ah, bien. ¿Sos de juntarte con amigos? La verdad no me junto con casi nadie. A veces con Pelusa, el hijo de Sugo, que 2 por 3 me sabe invitar a la casa. O al ciber. Después está Víctor, un muchacho cordobés, de mi edad, que antes se juntaba conmigo, pero ahora no sé bien qué le pasa. Está raro. Hoy lo vi y tenía la cabeza así como rapada, aparte de que llevaba una ropa medio rara. Espero que no esté enfermo. ¿Vas a tu casa seguido? Para nada. Está prácticamente abandonada. Yo no tengo las llaves de ahí. Nomás una copia de la casa del gallego, al costado de la roticería. Ah. Los únicos que tienen llaves son mi padre y mi hermana, que abre, limpia y ventila cuando viene de Rosario. ¿Tu hermana cómo anda? Yo sabía que no se iba a tardar mucho en preguntarme eso, concha de la lora. Espera, Aurelio, no te vayas, perdón. No era con mala intención. Todavía no te hablé de ese truco de succión con la chica. Mirá. Haces así con el pelo, como las modelos de las propagandas de shampoo. Mirá. Ya la cagaste, no hace falta que des pena queriendo arreglarla. Chao. Dale, Aurelio, quédate. Quédate que todavía no hablamos de lo de tu padre. ¿Vos te pensás que vine por interés en tu hermana? No, vine porque sé que en este día difícil necesitas compañía. Sé que tu padre es tremendo ausente. Tenemos más en común de lo que vos pensás, Aurelio. Por favor, si no querés sentirte solo, quédate. Los dos sufrimos por culpa de nuestros padres. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Volvé, él nomás quiere ayudarte. Te lo digo porque, por más de que sea joven, soy grande. Tengo experiencia con ciertos temas. Mi padre, una basura. Ni siquiera lo llamaría padre. Pero ¿qué va a hacer? Lo es a fin de cuentas. Mi alma siempre estuvo más en la casa de mis tíos, en el campo, que en la mansión de mi padre. Porque aún con el lujo de mi propia casa, me faltaba lo más importante. ¿Amor? Exactamente. Mi padre me golpeaba. Me forzaba a practicar todas las técnicas marciales que él no pudo practicar de joven. Con toda la guita que tenía, el tipo viajaba por todo el mundo. Ni siquiera a vacacionar, sino a entrenar mi físico. Eso le interesaba al tipo. Que yo pusiera el lomo entrenando. Explotarme físicamente para que algún día fuera un gran artista marcial y poder hacer plata conmigo. Hasta asomaba guita para que la prensa no se metiera en los torneos clandestinos a los que me anotaba. ¿Cómo puede un padre hacerle todo eso a su hijo? Me pregunto lo mismo. Encima la frivolidad del tipo.
hacía todo eso y después iba a la iglesia y se comportaba como ciudadano ilustre. Vos rezás el rosario tranquilo y con firmeza. Se nota que sí sos un buen cristiano. Gracias. Pero el hijo de puta de mi viejo me hacía rezar arrodillado en granos de maíz, en voz alta. Si me equivocaba, lloraba o me demoraba en algo, me hacía empezar todo de vuelta. Así que podía estar ahí arrodillado por media hora o más, rezando. Mis palabras cuando pedía por las intenciones eran unas, pero en mi mente rogaba que eso parara. Rogaba tener un mejor padre. Mientras tanto, el tipo me hablaba de que ese era mi destino, de que tenía que tener una vida dura porque la de él fue así, y que Dios tenía el mismo plan para mí. A veces yo miraba la figura del Cristo que había colgado en la pared. Lo miraba y pensaba, ¿por cuánto tormento habrá pasado este hombre? ¿Por cuánto tormento estoy pasando yo? Un día dije, ¡basta! Y me fui a la casa, a vivir con mis tíos, que me valoraban de verdad y no me trataban como un perro. Vivo en condiciones mucho más humildes con ellos, pero vivo mucho más feliz así. No creo en Dios. Supongo que porque mi padre me traumó mucho de chiquito con la religión. Pero igual respeto mucho a aquellos religiosos genuinos, como vos. Y respeto a la figura de Cristo por todo lo que tuvo que padecer. Lamento que hayas tenido que pasar por todo eso. Yo lamento que vos estés teniendo que pasar por algo igual de feo. Pero como decía mi tío, más feo es ir a mear mamado y embocarse las piernas, che. ¿Se rió? Sí, eso, ría, que la vida es corta, como para invertir tiempo pensando en gente boluda. Arre algo, me parece que es un surubí. Grande es. ¿Sería molestia si te pido que me saques una foto? No veo por qué lo sería. Muchas gracias, Brian, la pasé muy bien esta tarde. Me alegro que así haya sido. ¿Qué hora es? Y por la posición del sol deben ser como las 5 y pico. Ya medio se busca esconder el sol. Lo que casi es otoño. Bueno, vamos a tener que ir volviendo al auto. Yo te llevo las cosas. No hay problema, polluelo. Yo la llevo. ¿Eh? ¿Se puede saber qué se le ofrece a nuestra queridísima Guardia Civil en este plácido día? Buenas tardes, chamigo. Nosotros nomás le estamos indicando que a la próxima no sea tan culiao y se estacione como se debe. O dígame, ¿quién le enseñó a estacionar? ¿Su tío? ¿Algún paisano correntino, ah? Brian, lo estacionaste en medio de la nada. No creo que estés desubicado. Deja, Aurelio. Esto es charla de grandes. ¡Milico negro! ¡Viejo hijo de puta! ¡Vaya a inflar la huasca al burro, tucumano infeliz! No somos tucumanos, somos correntinos. Pues ahora cobra el pibe. ¡Cuidado, Aurelio!